Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nos hemos juntado aquí para debatir sobre los asuntos del orden del día. Primeramente, les queríamos dar las gracias por su asistencia. Les queríamos también decir que su compromiso es una de las mayores fortalezas que tiene nuestro club, el compromiso de los accionistas, el compromiso de la afición, y que a petición de varios accionistas este año hemos cambiado el lugar de la celebración de la Junta. Esperemos que ustedes estén más cómodos. Voy a empezar mi discurso con unas fotos del año, con un breve resumen económico, porque después el señor Serrat va a dar una explicación más avanzada de los datos económicos, pero sí quería hacer una foto. Primero, que el ejercicio del año pasado, el 13-14, hemos cerrado con 24,4 millones de euros de beneficio y que para la temporada 14-15 hemos previsto un beneficio de 35 millones de euros. Es cierto que si pensamos en estos 2 años, en solo 2 años, el Real va a tener unos beneficios de aproximadamente unos 60 millones de euros. Los beneficios o los resultados de los 2 ejercicios son extraordinarios y yo creo que nos tenemos que tomar la literalidad de la palabra extraordinarios, porque son muy buenos, van a dar muchísima estabilidad a las cuentas de la Real Sociedad, pero también porque se deben estos resultados a los ingresos extraordinarios que durante estas 2 temporadas hemos tenido. Y otros 2 hitos importantes en el aspecto económico son, el primero, que hace unas semanas firmamos el acuerdo para la cesión de los derechos televisivos para la próxima temporada, para la 15-16, con opción para otras 2 temporadas más con Telefónica. Y el otro hito, algo que estábamos esperando hace muchísimo tiempo, es que por fin hay luz verde para la remodelación de Anoeta. El Ayuntamiento, como ustedes saben, ha aprobado la puesta en marcha del concurso para la nueva adjudicación de la concesión y la gestión del campo de Anoeta. Y como resumen deportivo, creo que los números indican que la temporada pasada fue buena, aunque es verdad que no fue suficiente. Jugamos la Champions, llegamos a las semifinales de la Copa del Rey, hace 25 años que no lo hacíamos, quedamos en 7º lugar y con 59 puntos. Es la tercera máxima puntuación desde el año 2000, pero es verdad que no fue suficiente. Yo creo que la ilusión se nos convirtió en un poquito amarga, porque no conseguimos clasificarnos para la competición europea. Es verdad que si analizamos la trayectoria del equipo y la trasladamos a años y miramos unos años más, la trayectoria del equipo es ascendente y podemos decir que es buena. Pero si nos focalizamos ahora, porque no quiero excusas, si pensamos en el inicio de Liga, el inicio de la temporada ha sido realmente malo. No está ni a la altura de las expectativas, el rendimiento deportivo me refiero, ni a la altura de nuestras ilusiones. Estén seguros que aspiramos a más, está mucho más, que hay que aumentar la exigencia, la ambición y la competitividad. Y estén seguros que las cosas buenas solo se consiguen si uno va a buscarlas. Y les puedo prometer que esta Real va a ir a buscarlas con todas las fuerzas. Por eso, si nosotros hablásemos de las fotos, pues tenemos una foto llena de color, que son los beneficios en 2 años, los 60 millones de euros, el contrato de televisión, y también el campo, que está más cerca que nunca. Y es verdad que tenemos a otra foto o otra parte de la foto que le falta color. Pero estoy convencido que con la confianza y con la exigencia el equipo va a salir adelante. Miren, hoy me gustaría compartir con vosotros qué pensamos del futuro, cómo vamos a actuar en el futuro. Como les he dicho, las cuentas las vamos a explicar después de mis palabras con todo detalle. Miren, el año pasado les dije que la Real Sociedad era el momento de pensar en el futuro y este año les quiero decir que es el momento de convertir ese futuro en realidades. Y por eso pensamos que la Real Sociedad tiene 4 retos. Estos retos son, el primero, el de la remodelación de Anoeta, el segundo, el de los acuerdos de los derechos de televisión, que más que un reto de la Real Sociedad es un reto del fútbol español, el tercero, Europa como objetivo, y el cuarto, la responsabilidad que tenemos con Guipúzcoa. Voy a empezar por el primero. Miren, llevamos años diciendo que el mejor fichaje que la Real Sociedad puede realizar es el de la remodelación de Anoeta y por fin ha llegado el momento para hacer ese fichaje. ¿Por qué remodelar Anoeta? Es una pregunta que se pueden hacer varios de ustedes. Primero, porque es verdad que acercará el calor de la afición a nuestros jugadores, porque mejorará la visión del campo. Hay localidades que son realmente malas.
y además el apoyo del público va a ser muchísimo más intenso. Es cierto que esto nos va a dar puntos, pero también hay otro aspecto muy importante, que es facilitar el acceso a los más jóvenes para crear una nueva generación de socios. En este momento los fondos de Anoeta, que es en donde los socios jóvenes suelen tener la entrada al club, están llenos. No hay ninguna localidad para que los nuevos socios puedan hacerse por las entradas más baratas. El nuevo campo, la remodelación del campo, nos permitirá también este punto. Pero créanme que la remodelación del campo tiene importantes consecuencias económicas en la Real Sociedad. Primero, porque va a ser la base que va a garantizar la línea de crecimiento de la Real Sociedad. Sí, cuando estén seguros que la Real tiene que crecer en base a su estructura y nunca en base a la especulación o a la venta y a la compra de jugadores. Dos, porque va a posibilitar la competitividad de nuestro club a futuro. Y tres, porque va a hacer sostenible el proyecto de la Real a futuro. Miren, la historia de la Real Sociedad, los campos de la Real Sociedad van desde Ondarreta hasta Atocha, luego Anoeta y ahora a la remodelación de Anoeta. Les vamos a poner un vídeo que vamos a poder ver cuál ha sido la evolución de la Real Sociedad en estos años. Fuerte a Zamora, Zamora en carrera, envía sobre Alonso, Alonso a Zamora, Zamora dentro del área, atención, tira Zamora y ¡gol! ¡Gol! Sin intervención, va a centrar, remata Roberto y ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Roberto López Ugarte! La Real a punto de proclamarse bicampeona de la Liga de Primera División. ¡Final en Atocha! La Real Sociedad se proclama, por tanto, nuevamente por segunda vez consecutiva campeón de Liga.
miren, cuando vemos el vídeo, cuando vemos la historia de la Real, cuando vemos los campos de la Real Sociedad, lo que nos damos cuenta es que la Real Sociedad ha crecido durante estos años en base a las realidades de sus infraestructuras. Y la evolución, ir de Ondarreta a Atocha, de Atocha a Anoeta, nos ha hecho siempre evolucionar como club y que nuestro club sea más fuerte. Eso es lo que pretendemos ahora, que nuestro club sea más fuerte con la remodelación del campo. Quiero explicarles cuál es la situación actual. ¿Cuál es la situación actual de lo que ha aprobado el Ayuntamiento? Miren, el pasado 1 de diciembre el Ayuntamiento de Donostia anunció que había aprobado en el Consejo de Anoeta Kiroldegia el concurso para la remodelación y para la adjudicación de la nueva concesión del campo de Anoeta. Desde ese día, desde el día siguiente, en el que se comunicó a los diferentes boletines la publicación del concurso, el boletín que más plazo tiene es el Boletín de Europa. Son 52 días hábiles. Esa fecha es el lunes 9 de febrero. Para el lunes 9 de febrero nos tenemos que presentar y nos vamos a presentar al nuevo concurso para la gestión de Anoeta. Ya tenemos el pliego, hemos leído el pliego en estas fechas desde su publicación. Y el pliego nos obliga, primero, a remodelar y a quitar las pistas. 2, a remodelar el miniestadio. 3, a la urbanización del entorno. 4, a mantener las diferentes instalaciones existentes en Anoeta, como son la Federación Guipuzcoana, Kulturetxea, Kirol-etxea. 5, a ceder 1.100 metros al Ayuntamiento de Donostia. 6, a ceder 1.300 metros cuadrados al Gobierno vasco. Y como séptimo lugar, que el campo pueda también ser utilizado para la práctica del rugby. Lo que el pliego pone, lo que está escrito, es que las obras deben comenzar como muy tarde en el 2016 y se deben de finalizar como mucho en 4 años. El objetivo nuestro es adelantarnos a ese plazo, y es que en otoño del 2015 las obras comiencen y que las mismas puedan finalizar para verano o para el otoño del 2018. Y ahora, mediante unas pequeñas fotos, les queremos enseñar cómo vamos a hacer o cómo está previsto que se haga el proyecto. Miren, hay una fase 0. La fase 0 va a comenzar, si todo surge o va como esperamos, en otoño del 2015. Esta fase 0 es para construir la estructura para la nueva cubierta. Los 8 puntos de apoyo más la nueva cubierta. Va a comenzar en otoño del 2015 y va a finalizar en primavera del 2016. Hay una fase primera que comenzará en mayo del 2016 cuando termine el campo. ¿Por qué cuando termine el campo? Porque afecta al terreno de juego. Hay que bajar el terreno de juego 2,5 metros y esta es la fase más crítica. En esta primera intervención, que va a durar 4 meses, lo que se va a hacer es adelantar las tribunas laterales, la tribuna principal y la tribuna este, así como demoler el fondo sur, el más cercano al velódromo. En ese momento, al principio de la temporada 16-17, será el punto crítico en cuanto a aforo. Estaremos con 28.000 espectadores aproximadamente. En la fase segunda, que comenzará en verano del 2016, es para construir la tribuna sur. Va a durar 1 año, 10 meses, 12 meses, es decir, que para primavera, verano del 2017 habremos terminado con esa fase segunda. Cuando termine esa fase segunda, estaremos con 32.000 espectadores en el campo. Luego hay una fase tercera, que es en la que se derriba el fondo norte, el más cercano a la Avenida de Madrid, y la construcción del fondo norte. Ahí, cuando se termine esa tercera fase, que va a ser en mayo o junio del 2017, el campo interiormente estará concluido. Ya seremos 42.000 espectadores. Para entonces, las obras interiores del campo estarán terminadas. Pero queda una cuarta fase, que es la de acometer la última obra de las fachadas y la reconstrucción de las escaleras que suben al graderío de las tribunas principales de arriba. Esta cuarta fase se va a realizar en primavera y en verano del 2018. Es posible que entremos en las primeras jornadas de otoño del 2018. El punto crítico, como les he dicho, es la primera fase, porque vamos a estar durante 4 meses, hay que bajar el campo esos 2,5 metros. Ahí es posible que nos tengamos que ir a jugar algunos partidos a otro campo. Miren, otra pregunta que les quería contestar es ¿cómo lo vamos a pagar? Primero, queremos dar las gracias al Gobierno vasco. En enero del año pasado, del presente año, en el pasado enero, nos levantamos una mañana con el anuncio del Lehendakari, en el que decía que iba a poner dinero en Anoeta Kiroldegia, que iba a aportar dinero a Anoeta Kiroldegia para la remodelación del campo. Fue verdaderamente un punto de inflexión.
Por lo tanto, queremos dar las gracias al Gobierno vasco, queremos dar las gracias también al director de deporte por su trabajo durante este año en concretar el convenio con Anoeta Quirol de Guía, y así también, como no lo he dicho antes, dar las gracias al Ayuntamiento por la unanimidad en el acuerdo de aprobación del concurso. Dos, acuerdos con empresas, con nuestros patrocinadores, acuerdos de patrocinio y de publicidad. Estamos ya en conversaciones con ellos. El principal acuerdo, o las conversaciones más avanzadas, son con Kutxabank. Esperamos en los próximos meses poder concretar este acuerdo. Ellos lo han anunciado públicamente. El anterior presidente, María Fernández, ya había hecho público que esta aportación o este acuerdo con la Real Sociedad iba a ser efectivo, y esperamos poderlo concretar en los próximos meses. Y como cuarto lugar, Kutxabank lo tenía anotado en tercer lugar, es el plan económico de la Real Sociedad. Hemos hecho un plan económico hasta el 2018. Un plan económico en el que se vuelve a la normalidad, en el que estamos con unas cuentas de explotación que los gastos son aproximadamente 50 millones de euros y los ingresos también, pero que los beneficios que hemos tenido hasta ahora y la tesorería generada nos permite afrontar esta inversión y esta remuneración de Anoeta. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ya ya tenemos el esquema de cómo vamos a pagar las obras y esperamos poder concretar los acuerdos que estamos llevando con las diferentes empresas en la brevedad. Sí me gustaría comentar un punto, y lo voy a comentar porque a mí personalmente sí me hace daño, desde luego cuando lo leo. Cuando leo que hay recursos, no recursos, que si el pliego ad hoc, que si el pliego no ad hoc. Miren, primero, lo que yo conozco, lo que este Consejo de Administración conoce, es que el concurso que ha publicado el Ayuntamiento y el pliego que ha comunicado el Ayuntamiento cumplen la normativa europea. Hasta lo que la Real Sociedad se ha podido enterar, y por supuesto que hemos prestado mucha atención a este proceso, y también hemos prestado mucha atención desde que comunicaron el concurso publicado, el Comisionado de Mercados Internos de la Comunidad Europea ha estudiado cuál es el pliego y cuál es el concurso, cómo se va a proceder al concurso de adjudicación de la concesión de Anoeta. Y lo que ha dicho es que cumple con la normativa europea y con la normativa de competencia. Dos, el proyecto de la Real Sociedad tiene cabida en el Plan General de Donostia, en el Plan General Urbanístico. Tres, la Real Sociedad va a pagar, bien con recursos propios o bien con acuerdos de publicidad o con acuerdos comerciales o de patrocinio, una cantidad cercana al 75% del proyecto. Y cuatro, el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad con el voto favorable de todas las personas, que este proceso se ponga en marcha. Yo, sinceramente, me hago varias preguntas. Y una es, ¿cuál es el problema? Dos es, ¿cómo se hace en el resto de Europa? Y tres es, ¿cuántos campos de fútbol y cuántos campos de baloncesto o cuántas instalaciones deportivas se han hecho con financiación público-privada en toda Europa en los últimos años? Yo, sinceramente, cuando veo cuáles son las bases del proyecto, actúo con tranquilidad, pero lo que pediría es que dejen al proyecto y al concurso en paz, y que dejen, si es que la Real resulta adjudicataria, a la Real crecer como debe y en base a su estructura. Voy a cambiar de tema y voy a hablar del segundo de los retos, de los derechos de televisión. Como ya les he dicho, este reto es más un reto del fútbol español que propiamente de la Real Sociedad. Pero, miren, si comparamos la Real Sociedad con la Premier, si comparamos los derechos de televisión con lo que pasa en Inglaterra, con lo que pasa en Alemania, con lo que pasa en Francia, en Italia, perdón, solamente con la Premier hay que decir que el equipo que menos dinero ingresa en el fútbol inglés, ingresa más que todo el presupuesto de la Real Sociedad, en conceptos de derechos de televisión. Es decir, el último equipo, el que menos ingresa en por derecho de televisión en el fútbol inglés, tiene más dinero que lo que la Real Sociedad tiene por todos los conceptos. Miren, esto le lleva al fútbol español a una clara desventaja en competitividad. No puede ser que compitamos contra los demás clubes europeos si la dinámica es esta. Por lo tanto, lo que los equipos estamos peleando, en concreto la Real lleva muchos años luchando en las instituciones deportivas me refiero, es por que el proceso de la centralización y la centralización de los derechos sea más equilibrada. Quiero explicarles qué es la centralización.
Y para eso voy a fijarme en 3 conceptos. Primero, de quiénes son los derechos televisivos. En segundo lugar, cómo se venden los derechos televisivos. Y en tercer lugar, cómo se reparten esos derechos televisivos. Mire, hasta ahora los derechos televisivos son de todos los clubes individualmente hablando. ¿Cómo se venden? Pues cada uno vendemos nuestros derechos. ¿Y qué ingresamos? Lo que vendemos cada uno. ¿Qué buscamos o qué se pretende? Primero, que los derechos sean de la Liga y de los clubes conjuntamente. Que quien venda esos derechos sea la propia Liga, la propia organización que entre todos los clubes acordemos. Y tercero, que el reparto sea más equitativo. El mes pasado tuvimos una reunión, la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional, y estuvo presente el secretario de Estado del Deporte, el señor Cardenal, y nos explicó cómo va a ser el reparto en la nueva ley. Él nos comunicó que en las próximas semanas, digamos meses, van a publicar una ley y que en la misma se va a recoger el reparto. Y el reparto se centra en 3 conceptos. Creo que les vamos a poner una diapositiva. Estos 3 conceptos son, primero, el 50% de los ingresos se van a repartir de forma igualitaria para todos los equipos. Es decir, va a ser una cantidad fija para todos los equipos. El segundo concepto es que el 25% va a ser un variable en función de la clasificación deportiva de los 5 últimos años. Con más peso en esa distribución la clasificación deportiva que hayamos tenido en el último año. Y el tercer concepto, el 25% restante, es en función de la notoriedad. ¿Qué es la notoriedad? Es un concepto que ya está legislado en Italia y se refiere a la masa social, la cantidad de asientos que tienes en el campo y cuánto se ingresa por esa masa social. Es decir, que nuestros propios abonos nos van a determinar qué porcentaje de ese 25% va a tener la Real Sociedad. Así haremos el 100% de los derechos. Y como se puede apreciar de este tercer concepto, desde el último 25%, la remodelación de Anoeta vuelve a entrar al juego. Porque cuántos seamos en Anoeta, cuántos socios seamos la Real Sociedad, va a depender, además de los ingresos que tengamos por los socios, va a depender directamente el 25% de los ingresos de televisión que tengamos. Por lo tanto, es algo de grandísima importancia económica para la Real Sociedad. El tercer punto en los derechos de televisión es el contrato que hemos firmado, Telefónica. ¿Por qué hemos firmado con Telefónica? Miren, primero por la centralización. Porque en el mes de abril, mes de mayo, mes de junio, principio del mes de junio, solo había un operador para poder firmar los derechos de televisión de la temporada 15-16, y ese era Mediapro. Algunos clubes, 4 clubes en concreto, pensábamos que si todos los clubes firmábamos con Mediapro, la centralización no iba a ser como queremos que sea, es decir, no iba a ser por ley, sino que al estar todos ya en Mediapro no hacía falta vender los derechos conjuntamente porque ya los tenía un solo operador y lo que nos íbamos a fijar era solamente en el reparto. Pero para la Real no es solamente importante el reparto. Para la Real es muy importante también cómo se venden esos derechos de televisión. Porque la forma en la que ha crecido en Inglaterra, la forma en la que se ha avanzado y en la que el fútbol ha ingresado más dinero, es cuando esos derechos se han vendido de forma transparente. Y eso es lo que busca la Real Sociedad. Que la forma de vender también lo diga la ley. Y que la forma de vender sea transparente para todos. Y que se pueda paquetizar y vender en el mercado internacional como lo hace la Premier League. El segundo concepto es el de la seguridad. En el fútbol y en el ámbito de las operadoras y sobre todo en el ámbito de Mediapro hay muchos pleitos por medio, muchos. Pocos cientos de millones de euros, pero muchísima cantidad. A la Real le da mucha más seguridad económica estar en el lado de Telefónica, muchísima más. Esto nos hace estar tranquilos en que vamos a cobrar los derechos de televisión durante esta temporada y durante la próxima temporada. El tercer concepto es el de la estrategia. Como ustedes saben, Telefónica ha entrado en el deporte, en la Fórmula 1, en las motos, en el deporte en general, pero también la estrategia en el deporte o en el fútbol en particular. Cuando nosotros hemos hablado con ellos de cómo ven el fútbol, de cómo ven los horarios de televisión, de cómo ven cómo se va a instrumentalizar el fútbol, la verdad es que coincidimos bastante. Nosotros no estamos de acuerdo con los 10 horarios, no estamos de acuerdo con que solamente un canal pueda retransmitir los del fútbol en España. El cuarto punto es el de la coherencia. En este momento nos tenemos que fijar en él. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos un pleito con Mediapro. Tenemos un pleito que está en el Tribunal Supremo, que se admitió a trámite hace pocas fechas y todavía le estamos reclamando una indemnización de 10 millones de euros. Como recordarán, durante
1 año y medio, durante 2 años, estuvimos peleándonos con Mediapro porque no nos pagaba lo que nos debía. La primera sentencia y la segunda sentencia fue favorable. En el fondo del asunto nos dio la razón, nos pagó todo lo que nos debía, pero estamos discutiendo todavía en el Tribunal Supremo la indemnización por aquello que nos hizo. Y en quinto lugar, porque el contrato de Telefónica es un paso adelante para la Real Sociedad, un paso firme y un paso adelante del que estamos contentos. El siguiente reto es el de Europa. Miren, hay veces que cuando hablamos de Europa se critica y se nos puede criticar por ambición. Es verdad, pero es algo al que no le podemos dar la espalda. Y no le podemos dar la espalda porque conocemos que la UEFA va a potenciar en los próximos años tanto la Europa League como la Champions League. Lo que sabemos es que cada vez más equipos de la Liga van a ir a Europa. Y nosotros, la Real Sociedad, no le puede dar la espalda a eso. 8 o 10 equipos, los 8 o 10 primeros equipos, irán paulatinamente a Europa. Europa no tiene que ser una ilusión, Europa tiene que ser un objetivo. Cuando nosotros, si analizamos qué hemos hecho desde la temporada 1999-2000, los 16 últimos años, solo hemos estado 3 años entre los 10 primeros. Hemos estado 3 años en segunda, son 16 temporadas. 3 años en segunda, 10 años hemos quedado por debajo de los 10 primeros y solamente 3 entre los 10 primeros. Realmente creemos que por estructura, por conocimiento de la competición, por capacidad, por ambición, la Real Sociedad tiene que estar entre los 10 primeros y tiene que tener como objetivo estar recurrentemente en Europa. Miren, cuando hablamos del objetivo, lo que pensamos es que el puesto 10º realmente lo que tiene que ser es el suelo de la Real y no el techo de la Real, como parece que ha sido últimamente. Y desde luego que este Consejo de Administración estén absolutamente seguros que vamos a trabajar con mucha determinación para que eso sea así. Si dejamos los retos aparte, el último reto que tenemos es el de la responsabilidad con Guipúzcoa, que además es el más importante. La Real es mucho más que fútbol. La Real está presente en el entramado educativo, en el entramado social, en el entramado económico, en el entramado cultural de Guipúzcoa. Todos los guipuzcoanos son parte de la Real, hasta los que no son aficionados. Y la Real es parte de ellos. Voy a poner un ejemplo. 4.000 niños visitan las instalaciones de Zubieta al año. Algunos lo hacen por tecnificar, con ilusión, por pensar que van a llegar a la Real Sociedad, además de los que juegan los equipos de la Real Sociedad, y otros los hacen por actividades lúdico-deportivas. Lo que les puedo asegurar es que la Real tiene que ser y debe ser un ejemplo constante para todos ellos. Tienen que serlo los jugadores, tienen que serlo la afición, tienen que serlo los trabajadores y, por supuesto, tienen que ser los consejeros de administración de la Real Sociedad. La Real representa a todo Guipúzcoa, a sus gentes, a nuestra forma de ser, a nuestro valor como comunidad y a nuestros valores culturales, al esfuerzo, al orgullo y a la humildad. Y la Real debe trabajar en esa línea. Van a permitirme también que ponga otro ejemplo. En las 2 últimas temporadas, la Real Sociedad ha estado presente en más de 60 centros escolares guipuzcoanos, en más de 20 pueblos o ciudades, y hemos impartido un curso de formación a más de 500 monitores. ¿Por qué? Porque esta es la actividad de la Fundación. La actividad de la Fundación es estar presente en la sociedad, estar presente de modo en la forma de educar de todos los niños de Guipúzcoa. ¿Por qué? Pues porque el deporte es necesario para la vida y es una herramienta perfecta para transmitir los valores positivos, la superación personal, la cultura del esfuerzo, el compañerismo, la disciplina. Y nuestra labor es ayudarles a encontrar el equilibrio entre la exigencia como deportistas y la formación como personas. Esto es a lo que queremos que la Fundación de la Real Sociedad se dedique. Y para terminar con mis palabras, voy a hablarles de la estabilidad. Miren, la estabilidad va a ser el denominador común de la gestión de este Consejo de Administración en los próximos años. La estabilidad deportiva, la estabilidad económica. Y queremos que sea la base para crecer, para seguir creciendo, para que nuestro club siga creciendo. Y como ello, quiero poner la última diapositiva y decirles que el 5 de mayo del 2014 se dictó un auto por el que se declaraba que la Real Sociedad había cumplido con todas sus obligaciones concursales. Es decir, hemos pagado todas las deudas que teníamos en el concurso de acreedores. Me refiero a los acreedores ordinarios y a los subordinados. Los acreedores privilegiados, es decir, el préstamo participativo, ustedes recordarán, empezamos con 27 millones de euros. Cuando
paguemos aquello que tenemos por los derechos de cobro de las últimas ventas realizadas, estaremos en los préstamos participativos en alrededor de una cantidad de 11 millones de euros. Y el 21 de julio del 2014, el pasado 21 de julio, se declaró el concurso de la Real Sociedad terminado, archivado, concluido. Para nosotros es una alegría, desde luego, y es un orgullo. Y ese es el camino de la estabilidad. Y lo que sí les puedo asegurar es que esto el Consejo de Administración lo va a hacer con absoluta determinación. Que vamos a llevar a cabo la política económica y que también vamos a intentar que nuestro primer equipo esté lo más arriba posible y cuanto antes. Muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko. Gracias.